Judas, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 16. El estudio comprende esos versículos y nos estamos dando cuenta, amados santos de Dios, lo terrible que es prostituir el evangelio, lo terrible que es la ignorancia espiritual, lo desastroso y lo grave que un cristiano no estudie la palabra de Dios. En serio. En estos versículos, a la luz de la palabra de Dios, no solamente vamos a ver las características que hemos estado estudiando y que el Espíritu Santo nos muestra de un maestro, de un pastor o de discípulos apóstatas, sino nos vamos a dar cuenta también del tipo de doctrina que la apostasía le está dando popularidad y que, llamémoslo coloquialmente, qué curioso que esté sucediendo hoy, pero no es más que mera certificación del Espíritu Santo que nos está mostrando cómo se está viviendo un cristianismo en crisis. Versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá por allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas cenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a personas para sacar provecho. En estos versículos es quizás hasta vergonzoso que algunos, llamándose cristianos, que practicando este tipo de cosas, viviendo una doctrina completamente tergiversada, no se den cuenta del camino del error, tal y como dice la palabra de Dios. En el versículo 8, las palabras estos soñadores se refiere a un estado confuso del alma o una imaginación anormal que produce alucinaciones y trastorno sensual. Fíjense ustedes que la mente de cada uno de estos hombres era tan insensible a la verdad, a la palabra de Dios, que solo se dedicaban a las fantasías perversas, delirios insidiosos, por lo cual es obvio ver que estaban ciegos ante la luz de la palabra de Dios, sordos a toda realidad y toda veracidad de la palabra. Y muchos de ellos, tristemente, afirmaban con atrevimiento que estos sueños, que las visiones provenían de Dios. Personas que dicen: soñé esto, soñé aquello, sin fundamento bíblico. Soñé que me regalabas tu coche. Soñé que hacías una campaña en la cual recogías millones de pesos y me los dabas, y aún creyendo que estaba fundamentado en la palabra de Dios. La palabra estos, como refiriéndose estos, como también habiendo otros,
tan solo se menciona 5 veces en Judas, en el versículo 10, en el versículo 12, en el versículo 14, en el versículo 16 y por último en el versículo 19. Los apóstatas, amados santos de Dios, se caracterizan por 3 cosas, como dice el libro de Judas: mancillan la carne, son rebeldes, rechazan toda autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Qué es mancillar la carne, amados santos de Dios? La semana pasada vimos un estudio completamente que el Espíritu Santo da, digamos, la radiografía de una persona apóstata, que se dice ser cristiano, pero que vive una doble moral, que se dice ser cristiano, pero que es una persona corrupta, capaz inclusive de entregar hasta su propia familia. La Biblia nos enseña que estas personas que mancillan la carne, de la manera similar a los habitantes de Sodoma y Gomorra, los apóstatas tienen muy pocas y si acaso alguna restricción moral. Por eso se caracterizan por un estilo de vida inmoral y desenfrenado. No les importa que llamarse cristianos y al mismo tiempo ver pornografía, vivir para el pecado, adulterar, fornicar fuera del matrimonio, tener relaciones sexuales, inclusive hasta arrastrar a personas que son cristianas. La palabra rechazan la autoridad de la misma manera como los ángeles. Estos ángeles pecadores que rechazaron la autoridad, de la misma manera un apóstata rechaza la autoridad, tanto espiritual como civil, de tal modo que rechazan las escrituras y niegan al mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer aquello? Algunos inclusive llamándose cristianos, no solamente viven una vida inmoral, sino aún son rebeldes. Y dice la Biblia, blasfeman de las potestades superiores. ¿Esto qué significa? Estas potestades o dignatarios significa que están blasfemando contra las glorias. ¿Qué se refiere cuando dice el versículo 9? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Fíjate que el ángel más importante que Dios, y que tuvo el deber especial de vigilar a Israel y encabezar el ejército de los ángeles santos, tuvo que pelear contra Satanás, nada más ni nada menos se cree, de acuerdo a grandes anotadores de la Biblia, que el cuerpo de Moisés, que murió en el monte Nebo en Moab, probablemente Satanás lo quería para usarlo como un fetiche, como instrumento de idolatría. Entonces imagínate, no es bíblico, inclusive no es una doctrina santa de Dios decir tal imagen o tal figura está llorando sangre, vamos y adorémoslo. Oye, que este próximo domingo estará la campaña impresionante de sanidad, venga usted y traiga las palmas fulanas benditas. Oiga, que usted también venga y traiga la sal, vamos a bendecirla para que usted tenga sanidad. ¿Sabes? Eso se llama brujería. Oiga, que nosotros tenemos en un frasquito la sangre de Cristo, y de verdad así te lo dicen. ¿Cómo lo harían? No lo sé. Que también tenemos harina del desierto de Egipto, de Tierra Santa, venga, se la damos para que no le falte el alimento. Eso es brujería, es fetichismo. De la misma manera que Dios mismo estaba viendo y que se daba cuenta de que el hombre es muy sensible cuando no se acerca a Dios, es sensible a la idolatría, por supuesto, de alguna manera estaba mostrando que quizás Satanás quería usarlo como un ídolo, un objeto de culto fetichista en Israel. Imagínate, hay quien dice tener también el manto sagrado de Turín y hay quien sabe cuántas copias. Y dicen, nosotros lo tenemos. Si tú lo tocas, vas a tener sanidad. Déjame decirte que eso también es brujería. ¿A qué se refieren las palabras blasfeman? Sabes que nada más ni nada menos de lo que está diciendo Judas desde el versículo 8
hasta el versículo 16, es el rasgo idólatra, inmoral, perverso, apóstata de un pueblo que en ocasiones se puede llamar cristiano, pueden enseñar Biblia, pero están completamente equivocados. Y Dios nos quiere alertar. Dios está mostrando a través de su palabra qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que sí debemos hacer, y que nosotros tenemos que tener cuidado con ello. Cristiano que deja de leer la Biblia y que toma la iglesia como un club social y que viene cada 8 días o algún día entre semana, pero que su vida completamente no ha cambiado y que vive únicamente en un centro llamado cristianitis, viviéndolo como un club social, y que no ha madurado en la palabra de Dios, fácilmente puede caer en las garras del pecado y fácilmente puede caer en la perversión del pecado. Pablo en Gálatas dice completamente: estoy maravillado que fácilmente ustedes se hayan movido de un verdadero evangelio y no que haya otro. Pero ¿cómo era posible que ustedes, que leían la palabra de Dios, ahora tan fácil vayan a un lugar en donde hasta limpias les hacen y se llaman cristianos? En la desesperación, ¿sabes qué? Están buscando ya no a Dios, están buscando el milagro. Y déjame decirte que muchas de las veces no es malo que tú vengas: Señor, aquí está mi aflicción. No es malo, pero cuando el propósito es únicamente recibir el milagro y no estar bendiciendo a Dios a través de tu vida, hay que tener cuidado. El versículo 10 nos dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿A qué se refiere esto, amados hermanos? Fíjate que los maestros apóstatas, en su engreimiento, un engreimiento insolente y egocéntrico con el poder y la autoridad imaginarios que poseían, parloteaban acerca de las cosas que ni siquiera entendían. Inventaban doctrinas, inventaban ritos ceremoniales, inventaban costumbres. Eran arrogantes intelectuales e ignorantes espirituales. Inventaban de tal manera que no se daban cuenta. Imagínate, hazme favor, inventar un rito como para decir: con esto nosotros tenemos la salud. Escribe en un papel todos tus pecados y entonces vamos y nos juntamos y hacemos una rueda y quemamos todos los pecados, y con eso vas a tener la salud. Entonces la pregunta es: si de esa manera se debe de hacer, ¿para qué la sangre de Cristo? Grupos que se reúnen para hacer regresiones y les dan más importancia y cavidad que la misma palabra de Dios. Grupos que se reúnen inclusive para orar por fotografías. Tráigame su fotografía y vamos a orar por él y va a ver cómo va a sanar. En brujería eso se le llama amarre. Tráigame su ropa y vamos a ungirla y vamos a orar por él. Yo no niego que el Espíritu Santo pueda sanar, pero cuando se hace algo completamente distinto que el Espíritu Santo pide, por supuesto que se puede caer en la brujería. Oye, que yo estoy enamorado, dice algún joven, y esto es real, hermanos. Un joven puede decirle a su pastor de algún lugar: estoy enamorado de fulanita de Fidencia. Pues tráeme la foto de Fidencia y vamos a orar por ella y te garantizo que va a ser tu novia. Y sucede. A eso se le llama brujería. Desconocen que han sido cegados por Satanás los apóstatas. No entienden muchas cosas espirituales porque no son completamente regenerados. Son personas inmorales y, por supuesto, como dice la palabra de Dios, acarrean su propia destrucción. En el versículo 11, amados santos de Dios, dice: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. La expresión ¡ay! Es el juicio más severo que vendrá sobre todos los que se llaman cristianos, pero son apóstatas, porque ellos también siguieron el camino de Caín, de Balaam y de Coré. ¿Qué significa esto? Caín
se rebeló sin reservas contra la voluntad de Dios en cuanto al sacrificio. Dios pide una ofrenda conforme a su voluntad para que se mostrara su corazón. No porque Dios no lo conocía, sino que ellos mismos iban a ver de qué estaban hechos. Y cuando Abel trae precisamente, fíjate qué interesante, lo que siente en su corazón dárselo a Dios. Lo primero, Abel lo trae. Abel trae esa ofrenda agradable. Abel la trae completamente con su corazón, completamente con respeto. Y Caín trae lo que le da su gana. Nos enseña y nos tipifica el cristiano que pone por último a Dios. El cristiano que pone por último todo, ahora sí que primero todo, primero mi suegra, primero esto, primero aquello, y hasta el último Dios. De la misma manera, ¿cómo será una ofrenda agradable cuando está un cristiano alabando y bendiciendo a Dios? Y en su corazón hay maldad y hay pecado y que no se ha arrepentido. La Biblia dice, primero ve, deja tu ofrenda, no la deposites, ve y pide perdón. Caín completamente mudó su semblante cuando vio la ofrenda de Abel, porque el corazón perverso de Caín mostraba nada más ni nada menos que egocentrismo, soberbia, vanidad y aún más asesinato. ¿Qué es lo que significa eso cuando un apóstata sigue ese camino? Que le da nada más ni nada menos a Dios lo que le sobra. Ahí está, para que vean la gente que estoy cumpliendo. Ahí está mi ofrenda. No importa 10, 20 pesos, no importa. Jesús, cuando estaba en la sinagoga, se sentaba en la parte de atrás para ver realmente el corazón de la gente. Y había mucha gente que llegaba, ahí están, tanto estoy dando aquello, no importa, fui adúltero, fui esto, fui aquello, fui ladrón, chismoso, pero voy a dar el diezmo, porque lo importante es cumplir. Y dice la Biblia que una mujer grande, sí, ¿verdad? Una mujer grande llega y deposita una blanca. ¿Qué sucedió? Fue la que dio más, mis amados santos de Dios, porque lo dio con todo su corazón. Y Dios lo que ve son ¿qué? Las intenciones. Lo mismo pasó con Caín y con Abel. Caín llegó con todo su corazón disfrazado, pero lleno completamente de maldad. Ahí está, ¿ve? Todo esto, Señor. Y Abel llegó ¿cómo? De una manera humilde. Señor, aquí está. ¿Cómo siguieron también los apóstatas a Balaam? ¿Quién fue Balaam? Fíjate que Balaam concibió un plan para beneficiar a Balac. Vamos haciendo cuentas de cómo eran esas personas. Uno era completamente egoísta, perverso y le daba a Dios lo que le daba su gana. Balaam concibió un plan para beneficiar a Balac, el rey de Moab. Todos los planes que tuvo este hombre perverso, le dijo: ve y maldice a Israel, y no pudo. Muchos cristianos pudieron aprobar en puntualidad. Muchos cristianos pudieron aprobar en la lectura de la Biblia. Muchos cristianos pudieron aprobar inclusive hasta en la vestimenta o en la manera de hablar. Pero muchos no aprobaron en el área moral. ¿Qué fue lo que hizo? Balaam sedujo, maldijo, indujo a cristianos, a israelitas, a tener relaciones sexuales con mujeres que no eran cristianas. Coré se rebeló junto con otros 250 líderes judíos que rechazaron el liderazgo de Moisés, de Aarón, ordenado por Dios, y un intento de poner su voluntad personal sobre Dios. Es decir, no me importa lo que diga fulano o mengano, ni lo que diga Dios, es realmente lo que yo digo. Que pongan a fulano, a mengano, él sí es autoridad. Que pongan a mengano, a sutano, él sí es autoridad. Vamos a juntarnos, vamos a hacer un grupo, vamos a hacer nuestra propia iglesia. De forma inevitable, los apóstatas tendrán el mismo fin que estos tres personajes. Imagínate, una persona es un ejemplo que le da lo que quiera. Vamos a juntarnos, amados santos de Dios, a un concierto para alabar y bendecir al santo de Dios, y cuyo fin es únicamente recibir dinero.
¿eso es ofrenda para Dios? O cuyo fin es únicamente llenar los bolsillos. No, hombre, vamos a llenar este lugar, vamos a hacer conciertos y vamos a hacer aquello y vamos a hacer lo otro y vamos a llenar este lugar. Entonces ya no es ganar las almas para Jesús, ni tampoco que el Espíritu Santo llene los corazones. Ahora es llenar lugares. Esa ofrenda no la recibe el Señor. Eso es prostituir completamente el evangelio. Y luego dice la Biblia, como Balaam, personas que se empiezan a ensorbecer, ya tienen dinero, tienen lujo, mucho trabajo, muchas campañas, muchísimos conciertos, pero se olvidaron realmente de tener una comunión con el Señor. Lo primero que debe de hacer un cristiano, igualito que la iglesia de Éfeso. Muchas actividades, muchísimo que hacer, sudar hasta el cansancio de evangelizar, pero habían perdido su primer amor. Y los apóstatas es una persona que se aleja de la verdad. Hay dos clases de apóstatas, como hemos visto en este estudio: el apóstata que se va por un tiempo y regresa, como fue Pedro, y el apóstata que nunca fue cristiano, como Judas, el que traicionó al maestro. Y la Biblia nos enseña y nos pregunta a ti y a mí: ¿qué clase de cristianismo llevas tú? ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Eres un cristiano genuino, de tal manera que puedas decir quiero ser fiel hasta la muerte? ¿O únicamente te interesa el que vean que traigas una Biblia cargando? ¿O te interesa únicamente la fama, la popularidad, que te vean en radio, en televisión, o de la misma manera que te vean tus vecinos que cargas la Biblia, pero le pegas a tu esposa, prostituyes el evangelio, ves pornografía a escondidas, o haces y permites la inmoralidad en tu casa? ¿Saben qué significa esto? ¿Cómo es un apóstata? Dice el versículo 12: estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué significa, amados santos de Dios, esto? Estas manchas significa, por supuesto, son manchas de mugre en medio de la comunión de la iglesia. La iglesia se juntaba, por ejemplo, un día al mes, o de repente 2 veces al mes, a tomar la santa cena del Señor. Y algunos empezaban a emborrachar, empezaban a comerse, no les importaba lo demás. Ese tipo de manchas son a las que se refiere la palabra de Dios. Eran completamente rocas escondidas, como arrecifes. Y los apóstatas eran manchas de mugre, eran como suciedad en la vestimenta de la iglesia. Una persona que entre semana es un borracho, un adúltero o un afeminado y que se llama cristiano, es una mancha en el santo cuerpo de la iglesia. Una persona que es chismosa, murmuradora, que no es regenerada, que sigue viviendo para el pecado, que únicamente le interesa la comodidad, el ego, la soberbia, los lujos, sin glorificar a Cristo, es una mancha en la iglesia y se llama cristiano. A estas manchas se refiere. Estas manchas de mugre y suciedad en la vestimenta de la iglesia, y por medio de su presencia convirtieron lo que Dios había diseñado como un viaje placentero y edificante en un riesgo inminente de naufragio espiritual. ¿Qué significa esto, amados santos de Dios? Alguien que se llama cristiano y que vive una doble moral y lo ven otras personas, le pueden decir: ¿ese es cristiano? Pues yo no quiero ser cristiano. Ese es cristiano, ese que le pega a su esposa, ese que le grita a su esposa, que la ofende, que la humille, ese que está robando, que está adulterando. Ese es cristiano. Esa es una mancha en la iglesia. A eso se refiere Judas. La palabra ágapes eran banquetes de amor. Eran las ocasiones en las que se reunía la iglesia para participar del pan y la copa en memoria del Señor. Pero los apóstatas, en medio de la comunión, se emborrachaban o comían impúdicamente. Jovencitos o jovencitas o hombres casados que aún después de salir del mensaje o antes del mensaje entre semana se iban a escondidas a los antros, se iban a fumar marihuana, a emborracharse, creían que nadie se iba a dar cuenta. Y dice la Biblia: de Dios nadie se burla, tu pecado te va a alcanzar.
Y Dios quiere evitar realmente que coseches el pecado. Amigo que me escuchas, Jeremías dice completamente a una persona que empieza a sembrar pecado: sembraron vientos, cosecharon huracanes. Nunca la cosecha de lo que tú hayas sembrado va a ser igual a la siembra. Una mujer, una muchachita que está con un novio, con otro novio, que se dice cristiana, que está diciéndose: no importa, me protejo, me tomo mis pastillas, hago esto, mamá no se da cuenta, papá no se da cuenta. Y es increíble, amados santos de Dios, que los jovencitos estén más preocupados de salir embarazados a una enfermedad venérea. Les preocupa más el que los vean exteriormente que está embarazada a que se vayan a contagiar de alguna enfermedad. Y Dios quiere evitar completamente esas manchas en la iglesia. Es inevitable, por supuesto, pero el Espíritu Santo está alertando a la iglesia, hablándote a ti, jovencito, a ti, señorita, a ti, padre de familia, que la doble moral, la doble vida realmente evidencia quién eres en la vida: o un genuino cristiano o un hipócrita. Los fariseos, los saduceos se sabían la Biblia, diezmaban, ofrendaban, pero su corazón no estaba completamente adorando a Jesús, como muchos que se llaman cristianos. Las palabras nubes sin agua, aquí mismo en el versículo 12. Nubes sin agua, ¿qué significa esto? Un mensaje impresionante el pastor Filomeno Mata, el pastor fulano de tal: venga y hoy habrá señales, prodigios, venga por su milagro, venga por esto. Prometen vida espiritual, pero son nubes vacías, que traen la esperanza de lluvia y lo único que producen es sequedad y muerte. Y es increíble, amados santos de Dios, que es más fácil que le crean a un merolico de la palabra que a la misma palabra de Dios. Personas que prometen la prosperidad económica y viene un fuerte avivamiento y viene esto y viene aquello. Nunca un avivamiento llega a una familia, a un hombre, a una mujer, si antes no está el arrepentimiento. Nehemías capítulo 9, Daniel capítulo 9, las oraciones quizás más largas de la Biblia, en donde Nehemías completamente está orando a Jehová, mostrándole: sí, cierto, Señor, es verdad, nos hiciste pasar en el mar rojo seco, nos diste maná, nos diste aquello, nos diste esperanza, pero una vez que el pueblo tuvo lo que quiso, se olvidaron de ti. Y muchos mensajes, en lugar de confrontar, como dice la palabra de Dios, de confrontar cómo es el hombre lleno de pecado, la consecuencia de pecado, quieren escuchar a través de esos mensajes mucha gente: bendición, prosperidad, la vida rosa, qué bonito, uyuyuy, ay, ay, ay. Nubes sin agua. Tú ves en un momento unas nubes, va a llover. Pueden distinguir que va a llover, pueden distinguir completamente el cronos, el tiempo, pero no pueden distinguir el kairos, el tiempo de Dios. Pueden distinguir, va a llover, y de repente ven muchas nubes oscuras, se viene un aguacerazo, pero llega un fuerte viento y de repente desvanece todas esas nubes. Así son los mensajes de los apóstatas: puras promesas, puras bendiciones, sin cumplirse. ¿Cómo puede llegar una bendición a una persona si antes no vive en santidad? ¿Cómo puede haber una restauración en la vida de una persona si no tiene un genuino arrepentimiento? ¿Cómo puede haber restauración en un matrimonio cuando hay amargura, resentimiento, rencor, odio? Dios no puede trabajar si hay obstáculos de falta de perdón. Nubes sin agua, es decir, predican un evangelio falso que solo conduce al infierno. El tema de hoy, creo que no lo había dicho, se llama el falso banquete espiritual. Nubes sin agua. Y luego dice la Biblia, versículo 12: llevadas de acá por allá, como dice Gálatas. Estaba maravillado que ya te dijeron una promesa y no estaba fundamentada en la palabra de Dios. Era lo que tú querías escuchar, era lo que tú querías oír, nada más.
Y entonces ya te fuiste a otra iglesia, ya se fue a otra iglesia, está 15 días en otra iglesia. Ay, no, aquí juicio, se van a otra iglesia. Ay, ya, aquí sí está el Espíritu Santo. Cuidado. Entonces, ¿qué fluyó en otra iglesia? Dice la Biblia: son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos. No hay convicción en la vida de una persona así. Árboles otoñales sin fruto. ¿Qué dice la Biblia? 2 veces muertos. Significa no regenerados, muertos físicamente y muertos completamente separados de Dios. Nunca fueron salvos. Árboles sin fruto. Los apóstatas creen dar un banquete espiritual, pero en lugar de eso producen destrucción, hambre y muerte. ¿A qué mensaje tan impresionante, cargado? Decláralo en el nombre de Jesús. Declara esto en el nombre de Jesús. No importa. Un día de estos, fíjate, yo estaba viendo un mensaje y cantidad impresionante de gente que estaba pasando al frente porque debían tarjetas de crédito. Y este hombre dijo: venga y usted ponga el 10% de lo que debe, y en un mes el Señor va a liquidar su deuda. Y la gente pasando al frente, amados santos de Dios. Y es increíble que con esas palabras alameras se convenzan. Nubes sin agua, árboles sin fruto, producen hambre, destrucción. Fíjate que los árboles que mueren nunca dan fruto, y a pesar de lo que digan los apóstatas, siempre serán estériles porque ya han sido desarraigados de la verdad. Creen completamente que dicen la verdad y son ciegos, guías de ciegos. Me llama la atención personas que dicen: en un mes vamos a coronar a fulano de tal como apóstol. Son 1500 por cada persona para hacerle su anillo al apóstol. Y eso es real, es el lucro del evangelio, prostitución del evangelio. Pues hazme favor, 1500 por persona. Pues ¿qué le van a poner, el anillo periférico o qué? Sí. Y eso es real. Y personas que las intimidan. Si te vas de la iglesia, te vas a ir al infierno. Si vas a dejar de esto, te vas a ir al infierno. Si no vendes tu coche y nos lo das a nosotros, te vas a ir al infierno. Y eso es una mentira, amados santos de Dios. Porque muchos fariseos dieron el diezmo y dieron más allá para consolar su carne, y quizás muchos están en el infierno aún dando diezmo y ofrenda porque su corazón no estaba en Jesucristo. Versículo 13: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Los apóstatas prometen realizar un ministerio poderosísimo, pero en poco tiempo quedan expuestos como promotores del caos, obreros vergonzosos del mal. Personas que salieron como luminarias, es lo que dice la palabra, estrellas errantes. Personas que crecieron como la espuma, dice la palabra de Dios. Ciertamente alcanzaron la fama, la popularidad por las palabras de convencimiento, de retórica que la gente quería escuchar y que nunca hablaron de pecado. Y la pregunta es: ¿qué respuesta le vas a dar a Dios con esos mensajes vacíos? ¿Qué respuesta le vas a dar inclusive tú, padre de familia, que vives en pecado, que vives en adulterio y estás viendo que tu familia se está conduciendo al infierno, y porque estás atrapado en el pecado no tienes el valor de dejar el pecado y de amar a tu familia y decirle: hijos, vamos a estudiar la Biblia, rescátalos del infierno? Como Lot ya estaba en Los Ángeles rescatándolos, y llegan los homosexuales, varones, llegan hombres viejos, ancianos, jovencitos a querer tener relaciones sexuales con los ángeles, y el angelito, lo que es este Lot, les dice: no, ahí están mis hijas. ¿Y cuántos padres de familia venden a sus hijos por una posición económica mejor, por un estatus mejor? No importa prostituir la palabra, al rato se convertirá. Estrellas errantes son como meteoritos descontrolados que brillan por un tiempo y desaparece.
Los apóstatas prometen una dirección espiritual duradera, pero solo producen un fulgor breve, arbitrario e inservible. En el versículo 14, amados santos de Dios, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas cenas de millares. ¿A qué se refiere esto? Enoc estaba profetizando acerca de la segunda venida de Jesús para juzgar. ¿Y a qué juicio se refiere? Versículo 15: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esta sentencia, amados santos de Dios, es el infierno. En Mateo capítulo 5 versículo 22, en Apocalipsis capítulo 20 versículo 11, la Biblia nos enseña que los impíos van a tener esta herencia por su decisión. El uso cuádruple de estas palabras como una descripción de los apóstatas identifica la iniquidad principal, que es su falta de reverencia a Dios. Alguien que ya ha escuchado la Biblia cientos de veces y continúa viviendo para el pecado, que ve la iglesia como un club social. Es que nosotros ya estamos maduros, es que nosotros ya podemos beber, podemos tener de vez en cuando nuestras canitas al aire, de vez en cuando emborracharnos, ya somos maduros. Y qué triste ver que se describa la madurez espiritual de esa manera, porque tropiezas a muchas personas que aún no conocen de la palabra de Dios. La palabra en el versículo 16, estos son murmuradores. Esta palabra solo se encuentra aquí en el Nuevo Testamento y se emplea para describir a murmuradores de Israel contra Dios. Si tú lees Éxodo capítulo 16 versos 7 y 9 y Números capítulo 14 versículo 27 al 29, significa que eran personas que aparentemente estaban libres y toda la vida se la pasaban quejándose de Dios. Y le decían a Moisés: ¿por qué nos sacaste del desierto de Egipto? Era mejor nosotros haber morido de aquel lado. Era mejor seguir teniendo amante. Era mejor seguir teniendo estas empresas que me producían una vida o un estatus económico delante de la sociedad como una persona importante, y seguir teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, o seguir prostituyendo mi cuerpo. Era mejor eso. Se quejaban de Dios. ¿Y cuántas personas? A mí me va mal desde que soy cristiano, quejándose. Murmuradores. A esto se refiere la palabra de Dios en Judas, quejándose siempre. Y después dice la palabra de Dios en Éxodo: cuando Moisés subió a recibir la ley, se apartaron del camino, se hicieron ídolos, se emborracharon, tuvieron relaciones sexuales, y esas relaciones sexuales se las ofrecieron a esta potestad, a este diablo, a ese becerro, como muchos cristianos. No importa que te cases con Filomenito, no es cristiano, no te importa. Igual como algunos levitas que se casaron con parientes de Sanbalat, que describe Nehemías. A escondidas se carteaban, a escondidas se mandaban mensajes en el Facebook, se mandaban mensajes por el Twitter, a escondidas. Y luego tenían relaciones sexuales de la misma manera, y luego estaban murmurando de la misma manera. Muchos que se llaman cristianos llevan una doble vida. ¿Qué significa la palabra querellosos? Estas personas buscan faltas, daban rienda suelta a su desagrado e insatisfacción con el camino y la voluntad de Dios, como sucedió con Israel, con Sodoma, con los ángeles caídos, con Caín, con Coré y con Balaam. Eran personas que les gustaba buscar faltas a los demás. ¿Ya viste esa persona? ¿Ya viste ese cuate, ese pelón, ese panzón? ¿Ya viste esto? Es un borracho. Y dice Romanos: tú que juzgas, ¿no te ves a ti mismo? Tú que dices no se debe de robar, ¿no robas? Tú que dices no te emborraches, ¿te emborrachas? Esa es la pregunta que Pablo les hace en la carta a los romanos, como el Espíritu Santo te la hace a ti. Tú que dices no debes de pecar, ¿estás viviendo en pecado? Tú
que dices evangelicen, ¿estás evangelizando? Tú que dices no vivan en adulterio, ¿vives en adulterio espiritual y físico? Estas personas querellosas buscaban faltas, andaban también según sus propios deseos. Describe a los no convertidos. Los apóstatas son motivados por deseos pecaminosos de tener una satisfacción propia, de decir no me importa, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a ganarnos esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer este negocio, siempre para tener dinero y no para la gloria de Dios. Andan en sus propios deseos. Dice la Biblia, su boca habla cosas infladas. ¿A qué se refiere esto? Hablan con arrogancia, palabras huecas, sin vida, sin valor espiritual. Y el mensaje muchas de las veces puede parecer atractivo por fuera, pero carece de sustancia poderosa de la verdad divina. Mensajes que tú puedes escudriñar a la luz de la palabra de Dios y no traen más que pura retórica, pura psicología cristiana, falsa enseñanza, ¿verdad? En donde dicen, échale ganas, y todos digan, claro que sí, sí puedo, esto, aquello, pura retórica. El poder más grande que Dios le puede dar a un cristiano, amados santos de Dios, para resistir la tentación, para resistir en medio de la prueba, para no caer, es la oración, es la santidad. Y muchas personas andan buscando a ver qué prédica hay aquí para que me levante el ánimo. No dudo que el Espíritu Santo completamente use su propia palabra a través de un predicador, de un profeta, y que la misma palabra redarguya, instruye, anime al cristiano. Pero cuando el sentido es únicamente las emociones, dista completamente de un cambio profundo en la vida de una persona. ¿Quieres escuchar palabra? Ven a la Biblia. ¿Quieres que te dé fortaleza el Espíritu Santo? Ten comunión con el Señor Jesús. ¿No quieres ser tentado? Que tu norma de conducta sea la Biblia. Todos somos tentados, amados santos de Dios. Jesucristo mismo fue tentado, pero tenemos ejemplo con él de que nunca cayó. El mensaje puede parecer atractivo por fuera, pero carece de sustancia poderosa de la verdad divina. ¿Qué significa adulando a las personas? Que es la última parte del versículo 16, cuya boca habla cosas infladas, adulando a personas para sacar provecho. Dicen a las personas todo lo que quieren oír para su propio beneficio. No se nos vaya a ir la gente de la iglesia, se nos van los diezmos. No, hombre, si fulanita está viviendo en adulterio y cada 15 días me da un buen billete, ¿cómo la voy a confrontar con el pecado? No te preocupes, le voy a decir, sigue adelante, el Señor es bueno, no te preocupes, algún día se va a arrepentir. No, tenemos que ser confrontados todos por el pecado, porque todos somos pecadores, amados santos de Dios. No hay justo, no hay uno solo. No hay quien entienda. Pero las personas cuando les encanta, dice la palabra de Dios en la carta a Timoteo, que antes del final, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, muchas personas se amontonarán a escuchar a predicadores con palabras llenas de lisonja. ¿Qué significa esto? Lo que el pueblo quiere escuchar. Ay, no, yo no voy a ir porque es muy duro. La Biblia siempre ha sido dura. Desde el momento que te dice la paga del pecado es muerte, es duro. Pero más vale una realidad que te haga y que el Espíritu Santo te convenza de pecado y que declares a Jesús, que una mentira que te haga sentir tranquilo y te lleva al infierno. Y los mensajes que aludan a personas, de acuerdo a como dice la palabra de Dios, y en segunda carta de Timoteo capítulo 4, únicamente menciona a personas que quieren escuchar eso. Yo tengo ganas de tener, ¿sabes qué? 2 mujeres, 3 mujeres. Salomón las tuvo. ¿Y cuántas personas y hasta algunos predicadores teniendo amantes, con la mente tergiversada, con la mente llena de pecado, atestados de pecado, han tenido hasta 3 o 4 mujeres, hombres sensuales que han conducido completamente a la iglesia a la perdición? Son apóstatas.
En lugar de proclamar la verdad de la palabra de Dios para el beneficio espiritual de los creyentes, han prostituido el evangelio. Y la pregunta para ti y para mí: todo lo que has escuchado, lo que has leído de la palabra de Dios, ¿lo has aplicado a tu vida? Todo lo que has escuchado del Espíritu Santo que ha hablado a tu corazón, a tu alma, a tu vida, ¿la has difundido en la palabra de Dios? ¿O ha entrado por un oído y ha salido por otro y sigues en una vida llena de pecado? No podemos seguir continuando en una falsa manera de vivir. No podemos llamarnos cristianos y al mismo tiempo vivir para el pecado. No podemos llamarnos que no somos pecadores, porque entonces hacemos mentiroso a Dios. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos de dejar al Espíritu Santo que analice nuestro corazón, y que la palabra de Dios que nosotros estamos recibiendo cada mañana, en la tarde, cuando te sientas a escudriñar la Biblia con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, o en el mensaje que hoy escuchaste, lo estás llevando a tus vecinos, porque en medida de lo que Dios te ha dado, de eso mismo también se te pedirá cuentas. Vamos a orar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, cristiano, santo de Dios, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y así como Pablo, algún día tú puedas decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Oh Dios, en este día nos queremos poner en tus manos. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo sigue alertándonos. La voz del Espíritu Santo se hace presente en este día, anunciándonos y diciéndonos: levántate, iglesia, levántate. Levántate, iglesia, porque es tiempo de pelear por la buena batalla de la fe, el tesoro más precioso que Dios nos ha dado, la fe. Es esa misma fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es por el oír. ¿Cómo conocerán el evangelio si no hay pies que le lleven el bendito mensaje de la salvación? Amados santos de Dios, no echemos en vano lo que el Espíritu Santo nos ha dicho. Vivamos una vida en santidad. Es cierto, no es fácil, pero en medida que nosotros busquemos de Dios, en medida que nosotros crucifiquemos nuestra carne, que no reine el pecado en nuestra vida de forma que lo obedezcamos, no solamente creceremos, sino comprobaremos la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta en nuestra vida. Pelea la buena batalla de la fe, joven. Pelea la buena batalla de la fe, mujer. ¿Cuántos años tienes en Cristo? Y pareciera que todavía la vida sigue una rutina en tu corazón. Pelea la buena batalla de la fe, iglesia. Tarde o temprano nos enfrentaremos a un Padre fuerte, grande, celoso, que nos va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que te di de la palabra de Dios? ¿Qué hiciste con la vida que tuviste en el planeta Tierra? ¿De qué manera la viviste? ¿La viviste para Cristo? ¿La viviste para los placeres? ¿Para una religión? ¿O la viviste únicamente para los deseos de tu carne? Tarde o temprano Dios te va a llamar a su presencia, y tarde o temprano Dios te está recordando que sin Cristo nada puedes hacer. Hoy en este día el Señor nos recuerda, el Espíritu Santo,
que Jesús murió por todos nuestros pecados. Y hoy en este día, si alguna persona quiere reafirmar su fe, de decirle a Cristo, Él es mi Señor, que renuncio completamente a lo que el mundo ofrece y decido tener una vida nueva en Cristo Jesús, hoy en este día seguramente es la última oportunidad que Dios te hace a tu corazón. No la desaproveches. ¿Qué debo de hacer?, te preguntarás. Solamente repite conmigo esta oración que viene en la palabra de Dios. Señor y Dios, yo creo que Jesús murió en la cruz, que recibió el castigo que yo merecía por causa del pecado. Yo creo que el mismo Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, que de la misma manera resucitó al tercer día teniendo el poder sobre la vida y sobre la muerte. Yo creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor y que hoy me ha dado la vida eterna. Yo te doy gracias, Padre, por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Antes de irnos, nos gustaría saber si tú hiciste por primera vez esta oración